Gracias, Erika. Creí que me había invitado por eso. Bueno, Era algo más recreativo. eso. Oye, nada, muchísimas gracias. Yo estoy súper contento de estar acá. Me encanta esta jornada en particular, le decía a Erika. eh, el hecho de compartir con ustedes, que en el fondo, eso, gracias. Compartir con ustedes que en el fondo son el alma de lo que es nuestros policlínicos, ¿no? O sea, nosotros vamos, estamos 3 horas, nos quejamos, somos súper regalones y por eso nos quejamos. Pero el hecho de que en el fondo los que están ejecutando básicamente la parte más importante son ustedes. Así que ojalá podamos discutir y conversar bien sobre este tema, ya que desde hace varios años está en boga y lamentablemente muchos de los que trabajamos en salud somos bastante ignorantes, ¿no? Con respecto al tema. En el World Drug Report de la ONU, que básicamente lo que ellos hacen es la evaluación del consumo de drogas en el mundo. Se estimó que en el año 2020 284 millones de personas entre 15 y 64 años usaron drogas y con un aumento con respecto a la década anterior de aproximadamente un 20%, 26%. 34 millones usaron drogas recreacionales tipo anfetamina y 21 millones con cocaína. No contamos reportes oficiales de otro tipo de drogas psicoactivas, como por ejemplo la mefedrona, ¿ya? Y el grupo etario de mayor riesgo de abusos en África y en América Latina son las personas menores a 35 años. Por lo tanto, durante la presentación vamos teniendo como la evidencia científica de cuál es el grupo de pacientes en el cual nosotros deberíamos empezar a trabajar. El chemsex es un anglicismo, ¿no? Que básicamente se resumen de la siguiente manera. Se puede decir que es sexo con química, ¿no? Si nosotros lo traducimos literalmente. Pero claramente no es así, porque en el fondo el uso de la droga o el alcohol en las relaciones sexuales humanas es milenario, ¿ya? Por lo tanto, no es una cosa que nosotros desde el inicio prácticamente de la humanidad, no es una cosa que lo podamos definir, sino que la definición es esta, ¿ya? Cuando hablamos de chemsex o cuando ustedes leen algún artículo científico o alguna evidencia científica con respecto a chemsex, es básicamente el uso intencionado, importante, de drogas psicoactivas para mantener relaciones sexuales entre hombres que tienen sexo con hombres, habitualmente durante largos periodos de tiempo y con múltiples parejas, ¿vale? Ese es el grupo cuando nosotros hablamos de prácticas de chemsex, ¿ya? Y este fenómeno se llama de distinto en otras partes, pero en general ya básicamente hemos unificado la terminología y cuando hablamos de chemsex vamos a hablar de esto. Además también, si tenemos un fenómeno, el fenómeno aparte del chemsex, ¿no? Tenemos que hablar de un fenómeno que es mucho más amplio y mucho más global, que es el consumo de drogas. Y los consumos de drogas se ha visto que han aumentado muchísimo a partir de la pandemia. Vean ustedes solamente estos datos que son impresionantes, que durante los meses de la pandemia, de diciembre del 2020 al marzo del 2021, hicieron una encuesta a 32.000 personas consumidores de mayores de 25 años en 22 países. Y vean ustedes que durante la pandemia, cuando estábamos confinados, el 92,8%, me incluyo, consumimos alcohol en nuestro domicilio. Luego, cannabis, 57,4%, cigarrillos, 51% de los entrevistados, MDMA, que es éxtasis, ya, un 26%, cocaína, 23%, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es en el amplio, yo me voy a poner acá porque en el amplio rigor, son drogas que se están consumiendo básicamente de forma están bastante y cada vez más en la población general. Y si nosotros vemos, por ejemplo, de todo este tipo de que son más que nada, son drogas que hacen que son tranquilizantes de alguna forma, las que más destacan que no lo son el MDMA y anfetamina, que básicamente tienen un objetivo para prolongar y disfrute de las sesiones para tener relaciones sexuales más placenteras, ¿no? Entonces, de todas estas son los dos tipos de drogas que aumentan este tipo de sensación. Entonces, si nos centramos solamente en Latinoamérica y en Chile, las drogas inyectables son bastante minoritarias. Por lo tanto, el consumo de drogas son básicamente drogas estimulantes no inyectables. La clasificación de las drogas estimulantes no inyectables, que el incremento del consumo de esta sustancia a nivel mundial está relacionado básicamente por 4 principales problemas que se han identificado, que son factores psicológicos y sociales. Primero, que las personas consumen este tipo de droga
para manejar situaciones personales traumáticas o dolorosas. Tenemos que tenerlo en cuenta nosotros como trabajadores de la salud y que estamos viendo día a día a nuestros pacientes, ¿no? Normalización, además también como sociedad, del uso recreativo y sexual de las drogas, sentimiento de pertenencia a una comunidad e incrementar el placer o facilitar la comunicación interpersonal, ¿ya? En la etapa, usted dice, chuta, qué raro esto, ¿no? En la etapa de las comunicaciones, en la etapa de las redes sociales, donde nosotros nos mostramos un poco al mundo, ¿no? Esto está súper claro, o sea, en el fondo, pero cuando nos toca la interacción cara a cara, frente a frente, es un fenómeno que cada vez se va a ir repitiendo más. A las personas les va a costar cada vez más interaccionar entre ellos, cuando estemos en vivo y en directo, no a través de las redes, ¿no? Entonces, de todas ellas, la que más se consume es la cocaína, ¿ya? La cocaína en el contexto de las chemsex, que es un poderoso estimulante cuyos efectos disminuyen rápidamente y lleva al usuario a consumir de forma repetida en formas adicionales. Todos nosotros sabemos lo que es la cocaína, pero la verdad es que cuando nosotros hacemos cuestionarios o preguntamos a los trabajadores de la salud, pocos realmente sabemos todas estas cosas, ¿no? La cocaína se puede consumir, se encuentra en 3 formas según el tipo y la vía de administración, que primero es el clorhidrato de cocaína, que es el más caro, ¿ya? Donde tienen acceso a las personas que tienen mayor poder adquisitivo. Es un polvo y dependiendo de su calidad o su pureza, van a ser más caro o más barato. Por lo tanto, el clorhidrato de cocaína es un polvo que se inhala y se inyecta también se puede insertar a través de la vía anal. La base de cocaína, que es el famoso crack, ¿no? Que estuvo bastante en boga, se fuma generalmente, pero eso, el principal consumidor es Norteamérica, ¿ya? Y la pasta de coca, que es nuestra pasta base, ¿ya? Que es un producto intermedio en el proceso de la extracción del clorhidrato de cocaína con las hojas de la coca. Esa es la que más se utiliza de todos los en volumen, ¿no? Es para la cocaína, con respecto a la cocaína. La cocaína inhalada produce una sensación de euforia lenta, o sea, en el fondo cuando la persona inhala, no es tan rápido el subidón, ¿ya? Por lo tanto, por eso tampoco es de los preferidos para utilizarlos en las sesiones de chemsex, porque se trata de llegar rápidamente a la sensación que nosotros queremos que las personas que practican quieran llegar, ¿no? Entonces, es una sensación lenta para llegar a la euforia, luego hay una meseta y rápidamente hay un periodo de bajada. Si se fuma, tiene un efecto mucho más inmediato, pero en el momento en que están en la meseta y ya sienten que van a empezar a bajar, existe una cosa que se llama ansiedad anticipatoria. Y esa bajada inminente hace que las personas repitan la dosificación de su consumo, ¿ya? Entonces, eso es otra cosa también importante. Es un consumo que me cuesta llegar a la meseta, llego a la meseta, están felices en la meseta y cuando siento que va a bajar, rápidamente vuelvo a consumir, ¿ya? Eso es el patrón de consumo de la cocaína. Por lo tanto, es un patrón que es poco eficiente si una persona quiere tener sesiones largas de chemsex, ¿no? Por lo tanto, las drogas que se van a utilizar no va a ser preferiblemente la cocaína. El efecto produce activación, una excitación sexual y estados de hiperalerta. Y entre los efectos adversos, complicaciones que se encuentran la hiperactivación adrenérgica, vasoespasmo, isquemia, ideación paranoide, etcétera, etcétera. Entonces, la cocaína en sí sola, además también puede tener interacciones con algunos tipos de antirretroviral. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Luego están las anfetaminas y las metanfetaminas. Estas definitivamente son las que se utilizan, son las que más se utilizan y las que son mucho más exitosas para estas sesiones que nosotros hemos conversado, ¿ya? Conocida por éxtasis, MDMA, cristal, tiza, crank, speed, etcétera, etcétera. Es un potente psicoestimulante, fenatilamina y anfetaminas que actúan liberando noradrenalina, dopamina y serotonina. O sea, en el fondo son las drogas que te producen mayor sensación de bienestar, ¿ya? Como es que estruja el cerebro de todos los neurotransmisores que nos hacen simular una sensación de felicidad extrema y produce muchísima estimulación, desinhibición, excitación sexual, incremento en la confianza, en la autoestima y permite tener relaciones sexuales de larga duración. ¿Ya? Este es el motivo porque es una de las drogas preferidas cuando se utilizan estas sesiones de chemsex. Es costoso, se puede consumir por vía oral, puede ser inhalado, inyectado, fumado en pipa, etcétera, etcétera. Y tiene una vida media larga de aproximadamente 12 horas. Es lipofílica, por lo tanto se concentra espectacularmente en el sistema nervioso central, ¿ya? Pero también tiene algunos efectos adversos, pero en general es esa sensación placentera la que va a producir, ¿de acuerdo? Puede producir ansiedad, psicosis, delirio persecutorio, hipertensión,
Es muy fácil caer en dependencia con este tipo de droga y su uso crónico se ha relacionado principalmente con un deterioro neurocognitivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de chemsex, estamos hablando entonces el utilizar de forma voluntaria drogas que a las personas le puedan producir un efecto de excitación, un efecto de empatía, aumentar el efecto de empatía, aumentar el placer de alguna forma y hacer que estas sesiones de sexo puedan tener duraciones muchísimo más largas. Entonces, las sustancias principales que se pueden utilizar principalmente es los nitritos de alquilo, que es el popper, ¿ya? Y el MDMA. Estas son las principales drogas que se utilizan para estas sesiones. Bien, entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esto? Entonces, levante la mano acá del equipo que nosotros, entre todos, me voy a levantar la mano si corresponde, que hemos identificado pacientes con problemas en consumo de sustancias como el éxtasis, por ejemplo, en nuestros consultas, en nuestros policlínicos en el último año, durante el año 2023. Sí, 2, ¿no? Vale, 3. Perfecto. Eso es súper importante porque en el fondo los pacientes no llegan al policlínico de VIH, no llegan a un policlínico, a una CES, consultando por un problema de adicción, consultamos por un problema de consumo. No llegan por eso, ellos llegan para que nosotros les resolvamos su problema de salud, que es darle tratamiento antirretroviral, ¿ya? O que le demos el PrEP. Pero nosotros no somos proactivos en identificar los pacientes con problemas. ¿Se entiende? O sea, en el fondo, ya tenemos la premisa de que de aquí para atrás no hemos identificado a muy pocos pacientes, hemos identificado a muy pocos pacientes porque básicamente nosotros no preguntamos, ¿vale? Bien, ese es el punto número 1. Por lo tanto, si nosotros somos los que estamos en contacto entre comillas, con el grupo de mayor riesgo que podrían estar con este tipo de conductas, ¿ya? O con este tipo ¿cómo se llama? De prácticas, tenemos que ser un poquito más proactivos. Tenemos que primero saber que existe un problema y a partir de ahí empezar a diagnosticar. No existen datos, por lo tanto, a nivel nacional que nos puedan orientar cuál es el problema real que tiene Chile con respecto al consumo de este tipo de estimulantes. Por ejemplo, en otros países sí que se han hecho, ya este estudio es súper interesante, un estudio que se hizo en España, ya lo hizo una gran amiga mía, entonces por eso lo pongo, pero es un estudio que fue muy bonito, porque ellos hicieron USEX Study, y lo que ellos hicieron fueron a un centro de salud sexual, ya con una CES muy grande, muy grande, muy grande que existe en la Comunidad de Madrid, y además también que ven pacientes con VIH. Entonces, de todos los pacientes con VIH, ellos vieron cuál era el grupo de pacientes que consumían drogas de un total de 742 encuestados, ¿no? 216 consumían drogas en sesiones de chemsex versus 526. ¿Por qué se hacen estos estudios epidemiológicos? Porque con estos estudios epidemiológicos yo voy a recoger una cantidad muy grande de variables y voy a identificar de cuáles son las variables que es el perfil. O sea, yo tengo que ver que es imposible que nosotros veamos el 100% de nuestros pacientes o hagamos encuesta del 100% de nuestros pacientes. Pero tratemos de identificar un perfil que para los que trabajamos con los pacientes tengamos ese perfil en cuenta o claro cuál es el perfil para poder hacer estas preguntas y poder tratar de investigar en los pacientes que puedan necesitarlo. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, acá, o sea, la diferencia entre el no consumo y el consumo son mayoritariamente los pacientes VIH que no consumen, ¿ya? Y si nosotros vemos los que son las diferencias significativas, la ven primero en que salario es mayor a 1.000 euros. O sea, en general hay una tendencia en que las personas que ganan más plata tengan más acceso a poder gastar y consumir este tipo de drogas, ¿no? La adherencia al tratamiento antirretroviral parece que también está afectada a las personas que consumen versus las personas que no consumen. Tener pareja estable, hay una tendencia a que hay más en la gente que no consume. Diagnóstico de depresión aumenta también el riesgo, ¿no? Mayor a 20 parejas sexuales en el último año. También hay una mayor tendencia en las personas que sí consumen o utilizan las técnicas de chemsex, ¿no?
etcétera, etcétera. Entonces, o enfermedades enfermedades de transmisión sexual. Entonces, de ahí ese estudio, este es un estudio, es un análisis univariante. Cuando nosotros tenemos un análisis univariante y nos salen muchas variables que existen diferencias entre las personas que consumen versus las personas que no consumen, nosotros hacemos el análisis multivariante, que es una regresión logística, ¿no? Que es básicamente la forma en que tenemos de, quitando todos los sesgos, quitando todos los factores de confusión, ver cuáles son realmente las variables que sería. Entonces, por lo tanto, nosotros cuando vemos que todas las demás variables, por ejemplo, las carreras universitarias, que había salido significativa, o las personas que ganaban más plata, que se caen de la significancia estadística, y vemos que básicamente el hecho que una persona del grupo que consume, la gran diferencia entre las personas del grupo que no consumen es el número de parejas sexuales, ¿ya? Y el no tener relaciones sexuales protegidas con preservativos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, y participación en el chemsex. Entonces, el, la importancia de este estudio es que básicamente dice, mira, en realidad solamente con preguntas que son muy sencillas, con decir, con preguntar, por ejemplo, a los pacientes, ¿cuántas parejas sexuales ha tenido usted en el último año? Y si la persona te dice que han sido más de 20, muy probablemente esa persona está consumiendo drogas de recreativas, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo, la siguiente pregunta es, si una persona te dice, mira, no, en realidad he tenido una, dos, cuatro, hasta ahí, entonces puedes decir, ya, bien, pero si en realidad sí es el número, y que no es infrecuente, entonces ahora hago la siguiente pregunta, ¿cuántos de los que estamos acá, que entrevistamos a los pacientes en el último año, han tenido pacientes que han contestado que han tenido más de 20 parejas sexuales durante este último año? Somos muchos más, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la siguiente pregunta que nosotros haríamos sería, ya, este paciente va a calificar para que yo le haga una serie de preguntas que no sean constrangedoras, por decirlo de alguna forma, y que le demos la confianza al paciente para que nos pueda contestar, a ver si estamos hablando de un paciente que te pueda tener algún problema en el consumo, ¿no? Entonces, ese es un punto. Por lo tanto, ya tenemos cuáles serían las características que nosotros viéramos en un poli de VIH que podríamos sospechar, o un paciente que deberíamos preguntar un poco más para saber si existe un consumo o un abuso de sustancia que sea problemático. ¿De acuerdo? Ya. Luego lo otro es este estudio que también es súper bonito, ya, que se hizo en Reino Unido, donde ellos dicen, ya, muy bien, vamos a ver, por ejemplo, acá el total de los pacientes que ellos entrevistaron, que eran 9.375, y de esos 9.375, identificaron que 1.217, un 13% del grupo que ellos hicieron las encuestas, participaban en sesiones de chemsex, ¿no? Y acá ellos lo desglosaron un poco, que era solamente con una sola pareja o con múltiples parejas, ¿vale? Pero fijémonos en esta columna de acá. Entonces, por lo tanto, ellos ven, y en este centros de salud sexual, ¿no? Donde además de ver pacientes VIH, también entregan PrEP a los pacientes. Vean ustedes que del total de pacientes que no estaban en PrEP, solamente un 8% de estos pacientes participaban en sesiones de chemsex, ya sea con una sola persona o con múltiples parejas. Pero si estaba en PrEP, un 34% de los pacientes que estaban en PrEP estaban participando en sesiones de chemsex. ¿De acuerdo? Y de los pacientes VIH también, un 34% de estos pacientes que eran VIH participaban en sesiones de chemsex. Por lo tanto, si tenemos a pacientes, por lo tanto tenemos ya también identificado otro grupo que quizás nosotros deberíamos preguntar si existe esta respuesta, ¿no? De más de 20 pacientes, 20 relaciones, grupo, contacto sexual en el último año. Deberíamos empezar a hacer las preguntas que vamos a hablar un poquito más adelante, de qué forma nosotros podríamos abordar a estos pacientes para poder hacer preguntas y identificar cuáles son el consumo problemático. Y luego el uso de condón, también exactamente lo mismo, ¿no? Que en el fondo los pacientes que participaban en chemsex tenían un menor porcentaje de uso, o sea, de mayor porcentaje de nunca uso de preservativos en las sesiones de chemsex. Acá un poquito lo mismo, pero solamente para ver la mayor incidencia que puedan tener en los pacientes que son diagnosticados por VIH de otras enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo sífilis, gonorrea o clamidia, ¿no? Vean ustedes que la odds ratio
es aproximadamente 2 veces más, 4 veces más o 3 veces más el riesgo de tener alguna otra de estos tipos de infecciones de transmisión sexual en los pacientes que tienen chemsex con múltiples parejas, ¿no? Y es por eso que también en el fondo también podría ser un grupo muy reducido, seleccionado, que podríamos darle también el PrEP también de doxiciclina, por ejemplo, ¿no? Podría ser una opción. Después están los pacientes con PrEP, ¿no? Que incluyen múltiples parejas. También existe una diferencia significativa para tener sífilis, para tener gonorrea o para tener clamidia. Y los pacientes que no son usuarios de PrEP, ya también existe un mayor riesgo cuando participan en esta sesión de chemsex. Por lo tanto, nosotros, la otra cosa que decimos, ya más o menos tenemos una idea aproximada cuál serían los pacientes con chemsex o uso problemático de drogas, ¿ya? A los cuales nosotros deberíamos preguntar activamente. Y lo otro es, ya tenemos claro que si nos sale este uso problemático de droga o el paciente está en prácticas de chemsex, son pacientes que van a tener mayor riesgo a tener otros tipos de infección de transmisión sexual. A pesar de usar PrEP, por ejemplo, no se van a contagiar de VIH, pero se puede contagiar de todas las otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ya sabemos cuál es el perfil aproximado de los pacientes que podemos sospechar que puedan tener este consumo problemático y cómo lo vamos a enfrentar, ¿no? Y no hablamos tampoco de consumo problemático, porque pueden haber sesiones de chemsex que sean aisladas. Hay gente que lo tiene súper controlado y dice, mira, yo la verdad que participo 1 o 2 veces al año, entre medio tampoco consumo drogas, o sea, no tengo ningún tipo de alteración. Esas cosas nosotros tenemos que ir viendo en el camino y sabiendo diferenciar, ¿no? Entonces, es súper importante eso, con lo que yo les estaba diciendo. Los grupos de riesgo para adicción tenemos que tratar de diferenciarlos de las personas que lo ocupan de forma recreacional y que lo tienen bajo control. No todos los que consumen éxtasis son personas que son drogadictas, ¿no? Ni mucho menos, sino que en el fondo tenemos que tener claro que en nuestra sociedad existen personas que cada cierto tiempo consumen droga y eso no ocasiona ningún problema real, ni para su salud, ni como un problema de salud pública, ¿de acuerdo? Y las grandes cortes que se objetivan al grupo poblacional de hombres que tienen sexo con hombre, los chemsex con una o múltiples parejas, no se sobrepasa al 10%. Por lo tanto, tampoco se puede generalizar al grupo de hombres que tienen sexo con hombre, que todos consumen droga y todos se van a las fiestas y hacen sesiones de chemsex. Es un porcentaje reducido. Y si logramos identificar cuál es ese porcentaje de personas que están consumiendo o que están exponiéndose a mayor riesgo, vamos a poder hacer mejores intervenciones. ¿Vale? Luego está los subgrupos de personas en PrEP, también tienen mayor tendencia a participar en chemsex, ¿ya? Y por lo tanto mayor riesgo también a tener otras enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, para enfrentarnos a ello, tenemos primero que tener claro que tenemos poca evidencia sobre la efectividad de las intervenciones. Existen intervenciones que quizás a nosotros nos parezcan que sean fantásticas y geniales, pero finalmente el impacto real, medible de estas intervenciones en salud pública a grandes, recién ahora estamos empezando a evaluar, ¿ya? Después del parón también de la pandemia, recién ahora se han vuelto a poner en práctica estos tipos de campañas y este tipo de intervenciones y vamos a tener los resultados un poco con el tiempo. Luego, la limitada experiencia. Son muy pocas las personas que se dedican realmente a esto. Nosotros estamos tan preocupados con asegurar que los pacientes vengan a sus controles, que se tomen la carga viral de VIH, entregarles los medicamentos correspondientes, que se tomen bien los medicamentos, que estén indetectables. Y la verdad es que el tiempo en que nosotros tenemos para seguir haciendo estos tipos de intervenciones es bastante reducido. Por lo tanto, hay muy poca gente que tenga experiencia que se dedique solamente a este tipo de problemática. Y la escasez de recursos, que les voy a decir, adecuados y específicos. Entonces, el recurso para información personal, estos tres en general son tres súper buenas guías que se van actualizando a cada cierto tiempo, que los que la llevan en este tema son los en Reino Unido y en España, ¿ya? Estas también están todas en internet, se pueden bajar sin ningún problema, donde hacen un desarrollo bastante interesante con respecto a la problemática y cómo nosotros como trabajadores de la salud pudiéramos evaluar a nuestros pacientes y poder llegar finalmente a las intervenciones. Entonces, para enfrentarnos, por lo tanto, tenemos que primero detectar, cómo vamos a detectar a nuestros pacientes. Lo otro, tenemos que crear un vínculo y ofrecer espacios de abordaje, ¿ya? Obviamente que en un pasillo nosotros no podemos empezar a hacer estas preguntas, ¿no? O frente a mucha gente. Tenemos que entregar un espacio de seguridad a estos pacientes para que nos puedan
contestar. Luego, facilitar estrategias de prevención y reducción de riesgos y derivar a los equipos especializados. ¿Cómo vamos a detectar? Lo más importante es que tenemos que incluir en la anamnesis, tanto sea la anamnesis ya sea del farmacéutico clínico, ya sea de la matrona, la enfermera, el médico, debemos incluir en la anamnesis antecedentes del consumo de droga. A todos los pacientes y en todas las visitas, ojalá, ¿ya? Recoger el tipo de droga que consume el paciente, por ejemplo, en la anamnesis inicial, la frecuencia con que se la toma, la forma y el contexto. ¿Ya? Indagar sobre el nivel de conocimiento del paciente sobre lo que consume y las consecuencias sobre su salud, y interrogar del nivel de conciencia en el consumo, así como motivaciones para el cambio. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían las preguntas interesantes que podríamos hacer? Esta es una pequeña guía, ¿no? Que podemos preguntar en el momento que el paciente dice que sí, que a él consume drogas. Lo más importante que nosotros preguntemos: ¿con qué frecuencia tienes sexo con drogas? ¿Cuál es tu droga favorita o la que más consumes? ¿Cuáles otras sueles utilizar? ¿Cuánto tiempo has permanecido despierto tomando drogas? ¿Cuántas veces hay pacientes que incluso hay sorpresa, ¿no? Que realmente pueden decir: mira, yo estuve 36 horas, 48 horas despierto sin dormir absolutamente nada, consumiendo droga una detrás de otra, ¿no? ¿Cuántas veces has fallado al trabajo por consumir? Esto ya es una bandera roja importante en el consumo de drogas, ¿no? ¿Cuántas veces has gastado más de lo previsto en drogas? ¿Has tenido algún apagatele? ¿Y cuántos de estos apagateles tuviste en el último año? Y si has tenido alguna mala experiencia con robos, agresiones o sexo no consentido con el uso de drogas. Estamos hablando de uso voluntario, ¿vale? Luego, ¿estás satisfecho con tu vida sexual? ¿Te gustaría modificar algo? ¿Cuál fue la última vez que tuviste sexo sobrio? ¿Qué opinas del sexo sobrio? ¿Qué beneficio crees que te puede dar sobre el chemsex? ¿Cuándo fue la última relación sentimental? ¿Qué te gusta y qué te disgusta del chemsex? ¿Y cómo es tu vida social cuando no implicas la práctica del chemsex? ¿Ya? O sea, como ustedes van viendo, las preguntas van poco a poco, se van metiendo un poco más en lo de la práctica del chemsex, pero existen varias de ellas que con una respuesta sí, efectivamente ya sería una indicación de que pudiéramos hacer una interconsulta o intentar que lo evalúe un especialista, por ejemplo, en adicciones, ¿no? ¿Cómo vamos a crear un vínculo y ofrecer espacios de abordaje? Primero tenemos que utilizar un lenguaje cercano. Ya nos tenemos que quitar un poquito estas vergüenzas por preguntar. Y la verdad es que se van quitando las vergüenzas cada vez que nosotros vayamos haciendo mejor las preguntas. Entonces, y haciendo más preguntas. O sea, si nosotros identificamos que existan pacientes que puedan tener un problema, con la primera pregunta es si consume droga, si la respuesta es sí, no solamente poner, marihuana, cocaína, no sé qué. No, si en el fondo su paciente contesta que efectivamente ha consumido marihuana, con la tranquilidad poder preguntar si es que ha consumido otros tipos de droga, qué tipo de droga, y si identificamos, por ejemplo, que viene incluido el éxtasis, o identificamos que viene incluido cocaína, etcétera, etcétera. También preguntar el contexto, ¿no? Entonces, eso es importante. Evitar estar siempre en una posición de no juicio y evitar emitir impresiones personales también. Esto es súper importante. Cuidar el lenguaje no verbal también. Tenemos que nosotros acomodarnos también y tratar de preguntarlo sin ningún pudor, ¿no? O sea, quitarnos un poquito el pudor, porque esta es una cosa seria. Transmitir la preocupación por lo que está sucediendo o puede suceder en la salud de una persona, ¿ya? Y ofrecer la posibilidad de hablar más extensamente sobre los recursos disponibles sin coaccionar el cambio. ¿Qué significa eso? O sea, si en el fondo, si estamos hablando, identificamos uno de nuestros pacientes que está con un consumo problemático quizás, que está faltando al trabajo, que perdió su trabajo, que se ha gastado todo el sueldo en consumir, nosotros no somos los que vamos a decir: mira, sabes que te hace súper mal, deja de consumir. No, porque eso en el fondo se lo ha dicho 1.000.000 de personas en su alrededor, muy probablemente. Lo que nosotros tenemos que hacer es explicarle, o sea, identificar al paciente, decir que efectivamente es un consumo problemático y por lo tanto se podrá referir a especialistas, a psicólogos. Bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, para facilitar la estrategia de prevención y reducción, como prevención sería el consejero, ¿no? El consejo después de la identificación. Cuando nosotros, la profilaxis post-exposición también es una cosa importante, la profilaxis pre-exposición, vacunación para hepatitis A, B, papiloma, mpox, etcétera.
y cribados periódicos de infección de transmisión sexual. Y la reducción de riesgo sería potencialidades de interacciones farmacológicas, especialmente con antirretrovirales. Entonces, nosotros cuando tengamos eso, tenemos que ir a la página del HIV Drug Interaction, ¿ya? Que eso está en el mismo computador, uno puede acceder, y a esta página nosotros evaluar, según la droga que nos está contando el paciente y el tratamiento antirretroviral que está tomando, evaluar si tiene algún tipo de interacción, ¿no? Como ya lo hemos nombrado, por ejemplo, no sé, por la ribavirina con la cocaína, ¿no? Que puede tener algún tipo de interacción. Y luego derivar a los recursos especializados. Lamentablemente, esta es nuestra problemática de todos los hospitales. Yo creo que no existe ninguno que realmente tengamos un acceso expedito y fácil para un psicólogo, para el centro de adicciones. O sea, nosotros, por ejemplo, en el Barros Luco, como experiencia, tenemos un centro de adicciones que es muy conocido a nivel nacional, que en teoría nos reciben a los pacientes, pero lamentablemente nuestros pacientes cuando llegan a la cola también, como con todos, y tienen que esperar su lista de espera y tienen que pasar por todo el proceso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, los recursos en este caso son muy mínimos, ¿ya? Pero lo ideal sería enviar a estos pacientes con consumo problemático a centros de atención de conductas adictivas, a centros de salud mental, comunitarios, y idealmente tratar de hacer contactos de gestión con estos centros como para poder tener una acogida más rápida a nuestros pacientes. Por lo tanto, y con esto vamos terminando ya, las evidencias sólidas sobre chemsex, que lo primero que tenemos que tener claro que es una minoría de los hombres que tienen sexo con hombre practican de forma habitual el chemsex, o sea, el generalizar siempre ha sido malo, ¿no? Se ha establecido una relación con mecanismos psicológicos y sociales. El paciente van a tener, finalmente cuando se llega a la causa del consumo es por el mal manejo de situaciones personales traumáticas o dolorosas, normalización del uso recreativo y sexual de drogas, sentimiento de pertenencia a una comunidad o incrementar el placer, facilitar la comunicación interpersonal. Tener un mayor riesgo para contagiarse de VIH, otras infecciones de transmisión sexual, trastorno relacionado con abuso de sustancia y problemas de salud mental. Y también tener claro que por lo menos en Chile y en Latinoamérica, ¿no? Hasta el año 2022 la cocaína y la metanfetamina fueron las sustancias más utilizadas, y la prolongación en el tiempo de las sesiones es el factor más asociado de todas las prácticas sexuales al riesgo de tener infecciones de transmisión sexual. El uso inyectado para nosotros es minoritario, ¿ya? Y el PrEP sigue siendo, y cada vez más se está formando evidencias y científicas, se está entregando evidencia científica, que es la herramienta más eficaz para disminuir el riesgo de infección por el paciente de VIH. Y en estos casos, por ejemplo, se ha visto que entre la diaria, la PrEP diaria y la a demanda, quizás la demanda va ganando con respecto a la eficacia, con respecto a el PrEP diario en los pacientes que tienen sesiones de chemsex. Por lo tanto, anamnesis, fundamental, preguntas claras, dirigidas, y identificar el consumo eventual de sustancias, evaluar el impacto del consumo en el ámbito físico, laboral y social, realizar examen físico completo, identificar signos de disminución de peso, de nutrición, porque la autopercepción ya llegan alterada de los pacientes. Nosotros, oye, mira, tú notas que has bajado de peso, el paciente está flaco, flaco, y no lo he notado, y llega con la ropa súper ancha, etcétera, etcétera. Identificar los síntomas y signos de enfermedades psiquiátricas. Son pacientes de alto riesgo, por lo tanto tenemos que tener tamizaje, ¿no? Para infecciones de transmisión sexual, testeos periódicos, vacunación, envío de las personas seronegativas para VIH al PrEP, ¿ya? Identificar consumo problemático de sustancia con los síntomas psiquiátricos para enviar a un centro especializado en atención de este grupo. Con eso termino. Muchísimas gracias por la atención.